Compañeras y compañeros, en primer lugar, agradeceros vuestra presencia en este acto electoral que hemos convocado el Partido Comunista de los Pueblos de España para explicar nuestra visión política de lo que se está jugando en estas elecciones y también para hacer un análisis de qué es lo que está pasando y cuáles son las propuestas que nuestro partido presenta al conjunto de los trabajadores y trabajadoras para estas elecciones. La crisis estructural del sistema capitalista sigue arrojando datos demoledores contra los trabajadores y trabajadoras. A los más de 4 millones de parados hay que sumar los cerca de 600.000 desahucios, un descenso real de los salarios de más de un 25%, sufrimos un paro estructural del 25%, que en Andalucía es del 32% y que en nuestra juventud alcanza más del 55% de los parados. Mientras siguen los recortes en sanidad, educación, su continua privatización, mientras siguen aumentando las familias que no entran un céntimo en su casa a lo largo del mes, mientras seguimos viendo como fruto de las políticas económicas de la derecha y de su antecesor, del PSOE, las prestaciones sociales van disminuyendo y se van endureciendo los requisitos para poder acceder a cualquier prestación social. Para salvar esta situación, la oligarquía española puso en marcha un proceso que los comunistas denominamos en su momento de segunda transición y que parece ser le ha gustado a los nuevos políticos llamados de izquierda esto de la segunda transición. Uno de los pilares claros de esta segunda transición para el capital, que es el que manda en este país, era el cambio de caras. Este sistema político no puede seguir aguantando a un Partido Popular podrido y comido por la corrupción, al igual que un PSOE en las mismas condiciones que el PP, con tanta o más corrupción que este, con dos expresidentes de la Junta de Andalucía imputados por corrupción, con cientos de millones de euros robados a los trabajadores y al pueblo andaluz a través de los ERE y de los cursos de formación, y con una administración paralela de más de 25.000 enchufados por el PSOE en la Junta de Andalucía. Un PSOE que ha tenido que poner en marcha en este país a lo largo de esta primera transición medidas que el capitalismo español necesitaba a lo largo, como digo, de esta transición. No fue otro sino el PSOE quien puso en marcha la reconversión industrial, la entrada de nuestro país en la OTAN, la entrada de nuestro país en la Unión Europea, que son estructuras imperialistas y estructuras de los monopolios. No fue otro sino el PSOE quien puso en marcha en este país, en la primera transición, los recortes y pérdidas de los derechos laborales. Han sido más de 10 las reformas laborales que el PSOE ha hecho en este país y en ninguna de ellas los trabajadores hemos conseguido derechos. Todas han sido para retroceder. Ha sido el PSOE quien ha puesto en marcha en este país las grandes privatizaciones de los servicios y quien le ha enseñado a todo el mundo el camino de las puertas giratorias y de los consejos de administración para los que luego regulan a través de leyes cuáles van a ser sus ganancias. Todo esto hecho por el Partido Popular y por el PSOE desde el gobierno central. Es el PSOE quien ha enseñado el camino de cómo se debe de hacer. Son dos patas de un mismo banco. Era lo que se denominaba el bipartidismo, la alternancia en el gobierno, pero siempre gobernando a favor de los mismos, a favor del capitalismo, y en eso consiste el conservadurismo del Partido Popular y la socialdemocracia del PSOE. Esta segunda transición puesta en marcha por el capital en nuestro país necesita el cambio de actores. Por eso se ha puesto en marcha la opción de Ciudadanos y de Podemos. Opciones llamadas a hacer el recambio del Partido Popular y del PSOE en un futuro.
Eso ha sido así también en otros países, como por ejemplo en Grecia, donde Syriza se ha comido al PASOK, a lo que allí era el Partido Socialista. Ciudadanos es una copia joven y aparentemente más moderna de lo que es la derecha española. Este cambio ya lo hizo también la derecha española cuando se pasó de Alianza Popular a Partido Popular. Pero su programa electoral, sus alianzas, su propuesta no dejan duda alguna, siempre en beneficio del capital y de la patronal, de los ricos, de los explotadores y en contra de los trabajadores y trabajadoras. Ese es el programa claro y nítido de Ciudadanos, con toda la buena imagen que quiera ponerle. Por otro lado está Podemos. El capitalismo ha conseguido con la aparición de este partido que toda la protesta obrera, que toda la rabia, que toda la lucha se concentre en escuchar las tertulias de La Sexta y del Canal 4. Podemos ha conseguido apartar de la agenda de la lucha de clases a gran parte de la clase obrera y pasarla al terreno del electoralismo, cumpliendo a la perfección con la vieja tarea de la socialdemocracia en época de crisis capitalista, que es la de apartar a la clase obrera de las tomas de decisiones y de la lucha. Desde la aparición de este partido, al que puede pertenecer todo el mundo, sea de izquierda o sea de derecha, según ellos mismos dicen, ninguna huelga general, ninguna gran protesta en la calle, ninguna gran movilización por parte del pueblo español, por parte de la clase obrera. Han sido diferentes elementos, pero el que más claro lo ha dicho es un viejo fascista de este país, Jorge Bestringe, que fue secretario general de Alianza Popular, de la franquista de entonces, es el que más claro lo ha dicho. Y que ahora es politólogo y gran defensor de Podemos. Y que ha dicho, la gran cualidad de Podemos es que ha logrado institucionalizar toda la protesta obrera. Y es verdad, tienen razón, y llevan tiempo estudiando cómo acabar con las protestas obreras o que no empiecen la protesta obrera, encaminando toda la protesta al punto electoral y al punto institucional. No quieren protestas fuera del Parlamento. No quieren los millones de trabajadores que Francia tienen en la calle contra la reforma laboral. No quieren que se salga a la calle contra el paro y la precariedad. No quieren que se luche por el cumplimiento del convenio colectivo, que se luche contra la precariedad y la sobreexplotación. Estamos aguantando jornadas de 12 y 14 horas por 500 €, pero el de la coleta habla muy bien en la tertulia que hay en La Sexta. Pero nosotros no hacemos nada para acabar con esa precariedad y para acabar con lo que se está haciendo y con el retroceso abismal que en 2 o 3 años hemos dado en este país en derechos, que nos había costado un tremendo esfuerzo, mucho sacrificio, mucha cárcel y mucha sangre a los trabajadores conseguir en su momento. Lo que quieren son trabajadores aletargados, viendo tertulias llenas de corazoncitos mientras nos saquean a diario en derechos sociales y mientras se generaliza trabajar más tiempo para cobrar menos. O mientras se generaliza que los hijos e hijas de la clase obrera no puedan ir a estudiar por falta de medios. Podemos ha conseguido que la clase obrera, que el trabajador no sea el actor revolucionario, inventándose eso de la gente, los ciudadanos, los de arriba y los de abajo, la casta, que no son sino estrategias para engañar a los trabajadores. Podemos nació al calor del 15M con el eslogan "No hay pan para tanto chorizo", para terminar arrodillándose hace 5 meses al PSOE para pactar siempre a cambio de que el de la coleta fuera vicepresidente del gobierno. Así acabó la protesta del 15M y así acabó el eslogan de "No hay pan para tanto chorizo". Y nosotros nos decimos, ¿acaso ya el PSOE no es casta? Lo que ellos denominan casta, el PSOE no lo son.
ya no es el partido de los de arriba, de los que defienden las grandes multinacionales, de los que nos metieron en esa organización criminal que bombardea a diario a miles de personas indefensas en este mundo, como es la OTAN, que nos metieron en la Unión Europea a las órdenes de la oligarquía internacional, acabando con los derechos del pueblo español y sobre todo con los derechos del pueblo andaluz. Ese PSOE corrupto en su ADN ya no es la casta, ya no son los de arriba, ya son con los que hay que pactar, según Podemos. Ya no son ese PSOE los que tienen las manos llenas de calviva, ahora son con los que hay que pactar y con los que hay que arrodillarse para ver si quieren pactar con nosotros. Con nosotros me refiero cuando lo está diciendo Podemos, no con nosotros. Hemos asistido en estos 5 meses, compañeros y compañeras, a unas negociaciones vergonzosas para conformar gobierno y que ha demostrado lo que son todos, pero especialmente lo que es y pretende Podemos. Hacen lo contrario de lo que dicen y lo cambian todo si la vicepresidencia es para ellos. De ahí no podemos esperar nada más que más traiciones y venta de los derechos e intereses de los trabajadores. Que nadie se engañe luego porque lo están diciendo muy claro. Son socialdemócratas, hasta ahí llegan, ahí se paran, pero lo están diciendo, somos socialdemócratas. Y cuando están diciendo eso, yo me pregunto si se está entendiendo lo que están diciendo. Si la clase obrera, si los trabajadores y trabajadoras están entendiendo cuando están diciendo somos socialdemócratas. Lo que nos están diciendo es que se acepta ser el recambio del PSOE y hacer la misma política que el PSOE ha hecho hasta el día de hoy y que van a hacer esas mismas exactas políticas contra los trabajadores y a favor del capital. Ese es el papel histórico de la socialdemocracia y el que ha hecho a lo largo de la historia. Pero si lo que quieren es votos suficientes para tener fuerza a la hora de pactar con el PSOE, lo que deberían de explicarnos es las razones de por qué entonces no votar directamente el PSOE. ¿Por qué tenemos que votar la fotocopia y no al original? Un Podemos que se ha tragado literalmente a Izquierda Unida, como se tragó a Izquierda Anticapitalista. Pero aquí quiero hacer un inciso, compañeros y compañeras. Hay que decir que Izquierda Unida está en esa idea, porque la dirección y muchos de los tragaollas que hay dentro de Izquierda Unida está en la idea fundamental de liquidar al Partido Comunista de España en un largo proceso. En esa idea están y con la integración en Podemos eso lo consiguen sin lugar a dudas. Pero aquí hay más todavía, compañeros y compañeras, porque la venta de Izquierda Unida a Podemos ha sido por dinero. Ya no solo por ideas, también por dinero, por 11 millones de euros. Ese ha sido el precio. Los malos resultados obtenidos en las anteriores elecciones dejó a Izquierda Unida sin grupo parlamentario y con solo 2 diputados. Izquierda Unida tiene una deuda con los bancos, esos que dicen que no se endeudan con los bancos para salir a las elecciones y que ahora van pregonando que han recogido 50 y tantos mil euros de avales y de microcréditos, no dicen que tienen 11 millones de euros de deuda con los bancos de las pasadas elecciones generales del 20 de diciembre. Izquierda Unida, esos 11 millones de euros son incapaces de pagarlo si la situación que tienen se repite. Es decir, si no vuelven a tener grupos parlamentarios y más de 2 parlamentarios, es inevitable la explosión de Izquierda Unida. Por eso lo que han negociado no es programa ni es idea. Lo que han negociado son puestos de salida en lista que garantice grupo parlamentario propio, que a su vez garantice que puedan pagar esos 11 millones de euros, más la gran lista de comeollas que tienen en nómina en todas las provincias, también en Aguilar de la Frontera, gente que no se le ha visto nunca al lado del calor de los derechos de los trabajadores y que están en nómina provincial de Izquierda Unida, ganando dinero a costa de vender a los trabajadores. Aquí
aquí en Aguilar de la Frontera. Por eso han negociado esos 8 puestos de salida que le garantizan ya tienen garantizado grupo parlamentario propio. Eso era lo importante para negociar. Yo llamo a mirar las declaraciones de Izquierda Unida en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015. Era imposible llegar a acuerdos con Podemos porque eran 2 mundos distintos. No tardaron un telediario en esta en ponerse de acuerdo. No tardaron un telediario porque le iba la vida económica en ello a Izquierda Unida. Y han pactado con Podemos, mejor dicho, han sido engullidos por Podemos y han tenido que comulgar con ruedas de molino, empezando por no poder sacar la bandera tricolor, nuestra bandera republicana, en los actos que se hacen de elecciones generales en estos días. Han tenido que aceptar que el candidato por Almería sea el ex jefe del Estado Mayor del Ejército. Ese sí se entera de las cosas, ¿eh? Ese no es uno 3 al cuarto, ese ha participado en la entraña del sistema y ha tomado decisiones importantes en este país. Muy importantes, contra la clase obrera y a favor del capitalismo. El carnicero de Libia, pero el carnicero de Libia no se lo hemos sacado los comunistas. Ese mote no se lo sacamos los comunistas, se lo sacó Antonio Maillo, portavoz de Izquierda Unida de Andalucía, y hoy están dando mítines conjuntos, él y el carnicero de Libia, que fue el que bombardeó este país, el que ordenó bombardear este país, participó a través de los militares de este país. Han tenido que aceptar que el candidato por Córdoba sea Manuel Monereu, que lo conocemos de sobra nosotros, en nuestras carnes hemos vivido este personaje, cuyas primeras declaraciones, cuando fue elegido candidato por Córdoba por Unidos Podemos, fue: sí, soy un traidor. Y nosotros no podemos decir nada más que tiene razón, es un traidor. Quien lo conocemos lo sabemos, pero siempre ha traicionado para el mismo lado, siempre ha traicionado la idea del comunismo, siempre ha traicionado a la clase obrera, siempre ha estado a favor de las políticas socialdemócratas reformistas que han puesto en bandeja los intereses de los trabajadores en manos de la patronal y en manos del capitalismo. Siempre ha estado en esa trinchera, siempre. Por eso tiene mucha razón. Le agradecemos su honradez cuando dice él mismo que es un traidor. Nosotros lo constatamos. Y ha tenido que aceptar Izquierda Unida, seguir en la OTAN, seguir en la Unión Europea, sacarlo de su programa electoral, seguir en el euro, es decir, seguir al servicio de la Troika, al servicio del capital y de la oligarquía. Si Podemos e Izquierda Unida, la unión de estos 2 partidos, tienen poder de decisión en el gobierno, nos espera lo de Grecia: aceptar las órdenes de la Troika y venir con más recortes, es decir, lo contrario de lo que están diciendo. Qué poco le ha durado. Y por último, nos hemos desayunado hoy con las declaraciones de Teresa Rodríguez, la portavoz de Podemos en Andalucía. Yo he ido muchos años, igual que muchos camaradas que hay ido hoy aquí, a la marcha rota. Muchos años llevamos yendo, todos los años, porque somos profundamente antimilitaristas y porque creemos que las bases de agresión que Estados Unidos tiene en suelo andaluz deben de desaparecer. Hemos ido muchos años y Teresa Rodríguez ha ido a mi lado en la pancarta. Ha ido a mi lado y hoy se despacha con unas declaraciones diciendo que las bases no son malas, que lo único que hacen es dar trabajo. Eso es lo que ha declarado. Y la OTAN también da trabajo. Y cuando gritábamos OTAN no base fuera, eso se ha ido al traste, eso ya no le sirve. Nosotros, como nos pasó con Valderas, con el que fuimos también muchos años, pero desapareció cuando el PSOE se lo engulló en la Junta de Andalucía, seguiremos yendo el año que viene a la marcha rota y seguiremos gritando OTAN no base fuera. Y con toda seguridad, ni lo de Podemos, ni Izquierda Unida, ni el Cañamero, que todos los años están allí con nosotros, volverán a seguir con nosotros allí. Porque se lo ha engullido
discurso de Podemos, que dice que sí hay que estar en la OTAN, que sí hay que tener bases americanas en suelo andaluz y en suelo del Estado español, y que sí hay que seguir en la Unión Europea y, por supuesto, en el euro. ¿Qué poco le ha durado a Izquierda Unida su propuesta de unidad popular? Le ha durado justo una convocatoria electoral de 5 meses, demostrándose que la propuesta de Izquierda Unida por la unidad popular no ha sido sino un engaño electoral más. Unidos Podemos, pero unidos ¿quién? ¿Y Podemos para qué y qué Podemos? Esa es la gran cuestión que planteamos. Podemos e Izquierda Unida presentan un programa que no cuestiona el poder de las grandes empresas ni sus instituciones políticas. Un programa que nos encorseta en los dictados de la Unión Europea y el euro, un programa que nos condena a la guerra imperialista y a través de la OTAN y a las decisiones y al programa que tiene y ponen adelante el IBEX 35. Podemos e Izquierda Unida podrán llenar el país de corazones de colores, pero con su programa político, las familias obreras seguirán sufriendo el paro, la precariedad, la falta de vivienda, las pensiones, los servicios públicos, porque el capitalismo, aunque se vista de seda, capitalismo se queda. Y con toda seguridad sufriremos lo que están sufriendo los griegos, que es la represión del Estado cuando salgamos a la calle a defender los derechos que nos están quitando día a día. Hoy por hoy, la campaña anticomunista más feroz no la está haciendo el Partido Popular, ni la derecha más reaccionaria. A lo máximo que llegan es a denunciarnos porque en un cartel en Cabra le hemos puesto en un tablero un cartel del PSP. Pobrecillos, ellos que no tienen dónde salir, nosotros hemos ido y le hemos puesto un cartel. A eso es a lo que llegan como mucho, a denunciarnos por eso. Quien está haciendo de verdad una verdadera campaña anticomunista es Podemos, cuando dice que el comunismo está antiguado y que solo sirve para doctorarse en una universidad. O cuando el Íñigo Errejón dice que los comunistas son especies del pasado. Desde aquí tenemos que decirle que lo que sí está demostrado es el fracaso rotundo del capitalismo, con sus guerras, su destrucción, sus miserias, su hambre, su explotación. Eso sí es el pasado. El futuro no puede ser nada más que revolucionario en el camino hacia el socialismo y el comunismo, por mucho que le pese a esta pandilla de socialdemócratas al servicio del capital. ¿Se puede negar a esta altura que el capitalismo es un gran fracaso para la humanidad, por mucho que quieran remendarlo o endulzarlo? Sin lugar a dudas será superado, pero siempre tendrá que ser con la condición de que el actor revolucionario de ese cambio sea la clase obrera. Y eso es lo que por todos medios intentan evitar. Por cierto, decirle a Susana Díaz, a la señora presidenta de la Junta de Andalucía, que tiene razón. Los comunistas nacimos para hacer la revolución. Por eso nos organizamos, fortalecemos el Partido Comunista y estamos dispuestos a, desde la trinchera, defender a la clase obrera cueste lo que cueste. Que no le quepa ninguna duda cuando hace esas afirmaciones de que los comunistas nacimos para hacer la revolución. Eso es lo que llevamos intentando muchos años, y eso es lo que nos hace organizarnos y fortalecer este gran partido que es el PSP, que en el último fin de semana tuvo su 10º congreso en Madrid, un congreso que sin lugar a dudas va a ser un antes y un después en la vida de la organización y de fortalecimiento del PSP. Sin embargo, hay también que decir que los socialdemócratas como ella nacieron para traicionar y vender a los trabajadores. Por fin hemos encontrado declaraciones de la presidenta de Andalucía con una verdad. Por fin nos lo hemos encontrado. Orgullosos, compañeros y compañeras de nuestro partido, orgullosos de ser comunistas, orgullosos de defender a los trabajadores. Los comunistas no engañamos a nadie. Los comunistas presentamos un programa revolucionario, porque el cambio solo puede ser revolucionario si no será solo un cambio de cara, de imagen, pero con una misma política que es la del capital. Nosotros tenemos que hablar siempre de lucha de clases. Están los oprimidos y los opresores.
y o existen unos o existen otros, y nosotros estamos en la línea de acabar con esa lucha de clases y que los oprimidos puedan liberar este mundo, como dice la letra de la Internacional. Un verdadero cambio solo puede ser revolucionario, como ha sido a lo largo de la historia. Como ha sido a lo largo de la historia. Ningún cambio histórico, político, económico, social se ha dado en este mundo a lo largo de la historia si no ha sido de una manera revolucionaria. Revolucionaria no tiene por qué ser agresiva. Se puede ser revolucionario de manera con paz, es decir, no tiene por qué, porque muchas veces se interpreta lo revolucionario como lo agresivo y ni mucho menos es todo lo contrario. Del programa electoral ha hablado mi camarada Barranco. Yo no voy a entrar, traía para hacer algún esbozo, pero veo que me estoy alargando. También Julio seguramente va a hablar algo del programa electoral. Todo nuestro programa electoral lo podéis ver en la página web, en los medios sociales, podéis ver en las redes sociales, el programa electoral está colgado, con lo cual no hay absolutamente ningún problema. Quiero terminar, compañeros y compañeras, llamando al voto útil. Y ese no es el otro que el voto al Partido Comunista de los Pueblos de España, el voto a los comunistas. Un voto útil para defender el derecho de los trabajadores y trabajadoras, para construir una alternativa nueva, para hacer frente al capital. Que las urnas de todo este país, el día 26 de junio, se llene de miles y miles de votos comunistas, es lo que más teme la oligarquía de este país. Todo lo demás está planificado y dirigido por la oligarquía. Por eso llamamos a que el 26 de junio esas urnas estén llenas de votos comunistas a lo largo de este país, también en nuestro pueblo, donde Barranco es candidato al Congreso por Córdoba número 1 y yo al Senado. El 26 de junio, compañeros y compañeras, votar al Partido Comunista de los Pueblos de España. ¡Viva la clase obrera! ¡Viva!